Bienvenidos a esta exploración. Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema, porque hoy toca reconstruir de forma súper meticulosa esa elusiva vida temprana de Jesús. Y para ello vamos a utilizar los textos canónicos y un sólido contexto histórico que nos ayudará a arrojar luz sobre un periodo verdaderamente enigmático. Nos planteamos la gran pregunta: ¿qué pasó realmente durante esos llamados años ocultos? Es muy curioso, casi siempre los relatos más populares saltan directamente de la imagen del pesebre a la vida pública a los 30 años, pero claro, hay todo un mundo vital en medio, y entender esas décadas de historia perdida es absolutamente fundamental para comprender el panorama completo. Acto primero. Peligro y exilio. Vamos a ver, el panorama de aquellos primeros días no era ni mucho menos esa clásica escena pastoral y pacífica que solemos imaginar. Era más bien un thriller político de máxima tensión. Todo arranca en Belén, y apenas 8 días después del nacimiento tiene lugar la circuncisión. Pero entonces ocurre un quiebre dramático. La familia se convierte literalmente en refugiados políticos. Tienen que huir de noche cruzando el desierto para escapar de la terrible matanza de los inocentes ordenada por un rey Herodes absolutamente paranoico. Y así terminan en Egipto, precisamente el lugar donde su pueblo había sido esclavo siglos atrás, y se quedan allí hasta la muerte del monarca en el año 4 a.C. Y ojo, porque incluso antes de esa huida frenética ya habían aparecido presagios bastante oscuros. Durante la presentación del bebé en el templo de Jerusalén, el anciano profeta Simeón lanza esta advertencia a María: «Una espada traspasará tu misma alma». Desde luego, no es la típica felicitación para una madre reciente, sino una revelación brutal sobre el conflicto y el inmenso sufrimiento que marcarían el futuro de su hijo. Acto segundo. La dura realidad en Nazaret. Con Herodes ya muerto, la familia emprende el camino de vuelta, pero se desvían hacia el norte, hacia Galilea, porque el sur seguía siendo muy peligroso bajo el mando del hijo de Herodes, Arquelao. Y aquí, al establecerse en Nazaret, ese ritmo frenético de persecución frena en seco. Nazaret no era ninguna metrópolis, para nada. Era una aldea agrícola extremadamente humilde, con unas pocas docenas de familias. Imaginemos ese gran contraste, un entorno rural de polvo, tierra y silencio absoluto, a años luz de las intrigas, la riqueza y el ruido ensordecedor de Jerusalén. Y dentro de esa vida tan sencilla, la mente de un niño en aquella época se forjaba a través de una dualidad lingüística fascinante. Por un lado estaba el hebreo, el idioma formal que se usaba en la sinagoga local para la educación sagrada, el estudio de la Torá y la memorización de los salmos. Y por otro, el arameo, que era el idioma de la calle, el dialecto cálido y práctico para comprar en el mercado o para las charlas en casa. Era una formación profundamente arraigada y muy completa. Luego está el gran mito histórico sobre la palabra griega tecton. Siempre se ha traducido como carpintero y enseguida pensamos en alguien trabajando en exclusiva con la madera. Pero, en realidad, los registros históricos nos dicen que este término designaba a un artesano integral de la construcción. Alguien capaz de trabajar la madera, sí, pero también la dura piedra de la región. Así que hablamos de una adolescencia cubierta de serrín y de polvo de cantera, forjando el carácter a base de muchísimo esfuerzo físico y trabajo manual pesado. Toda esta larga etapa formativa se resume a la perfección en esta breve pero potentísima cita del Evangelio de Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Es un cierre perfecto y lleno de dignidad para unos años de obediencia, de crecimiento silencioso y de trabajo constante. Acto tercero. El clímax en el templo. Pues bien, toda esa calma salta por los aires al cumplir los 12 años. En la cultura judía, esta edad era la antesala a lo que hoy sería el bar mitzvah, el paso previo a la adultez espiritual. La familia viaja a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Al volver, mezclados entre grandes multitudes, se alejan a un día entero de viaje de la ciudad. Y ahí llega el golpe, se dan cuenta de que el niño no está en la caravana con los demás. Inmediatamente dan la vuelta y comienza una angustiosa búsqueda que dura 3 días enteros. El nivel de pánico absoluto ante una situación así tuvo que ser indescriptible. Y tras esa búsqueda implacable, el hallazgo se da en el escenario más imponente posible, en pleno patio del templo, rodeado de una magnificencia arquitectónica brutal. Encontramos a este chico de 12 años con sus ropas sencillas de Galilea, pero no está perdido, ni asustado. ¿Qué va? Está sentado tranquilamente entre los mayores doctores de la ley y rabinos, escuchando con muchísima atención y lanzando unas preguntas tan profundas que tiene a todo el mundo absolutamente estupefacto. Y aquí llega el pico emocional indiscutible de toda esta historia. Cuando María por fin lo encuentra, le dice exactamente lo que diría cualquier madre que ha estado al borde del colapso total. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia».
Es una frase que transmite un alirio inmenso, pero mezclado con un reclamo totalmente genuino, impulsado por el terror de esos 3 días de incertidumbre. Pero claro, la respuesta a esa angustia maternal es francamente desconcertante. Tras una pequeña pausa, pronuncia estas sus primeras palabras registradas en los textos. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es una respuesta de una claridad apabullante. Demuestra una conciencia súper temprana de su propia identidad, marcando una línea clarísima entre las obligaciones terrenales y su verdadera misión. ¿Los 18 años de silencio? Tras una declaración tan espectacular en pleno templo, lo lógico sería pensar que ahí mismo empieza su misión pública. Pues no, ocurre exactamente lo contrario. De forma muy elegante, el relato resuelve el drama sumergiendo la historia, de nuevo, en la oscuridad histórica. Su decisión no fue quedarse en Jerusalén debatiendo con eruditos. Fue un retorno deliberado y humilde al taller. Hubo una firme sumisión a sus padres terrenales y pasaron nada menos que 18 años llevando una vida completamente ordinaria. Hablamos de un regreso radical al anonimato, al silencio y al sudor del trabajo físico diario en Galilea. Y todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. ¿Por qué elegir pasar 18 años en silencio absoluto, inmerso en un agotador trabajo manual de construcción? Es la gran paradoja que nos plantea esta exploración. La idea de que para transformar radicalmente la historia de la humanidad, primero se eligió experimentar la plenitud más absoluta de la existencia humana, pasando desde la vulnerabilidad de la niñez hasta el esfuerzo anónimo y constante de la vida laboral común. Es un concepto fascinante, que sin duda nos invita a seguir escarbando en los cimientos ocultos de esta increíble historia.